Coño, Danielito, papi, estoy en Puerto Rico. Hoy voy a tocar y, coño, a estar esta tarde ahí. Mañana creo que el vuelo es al mediodía, entonces voy a andar en ese trajín. El lunes puede. Claro, papadito, no hay rollo. Vamos a darle la semana que viene. Si tú puedes el lunes, le damos el lunes. Dale, papá. Bueno, el lunes. Recuérdame el domingo. Hay que no joda, el cerebro está dejando de ejercer funciones. Recuerda el domingo y sería a la misma hora, a las 12 de Miami. Dale, a las 12 de Miami a mí me sirve perfecto. Yo estoy en Denver, yo estoy 2 horas más atrás que tú. Ay. Sí, perfecto, yo te lo recuerdo el domingo. Que te vaya fino tu show esta noche y el vuelo de regreso. Besitos. Vaya, papá. Oh. Dale, bro, un abrazo. Hablamos el domingo. Nelson Arrieta es un cantante zuliano que se dio a conocer como parte del tren delantero de la superbanda de Venezuela, Guaco, en una de sus épocas más exitosas. De hecho, es el único integrante de la banda que lanzó un disco como solista sin haberse salido del grupo. Hoy hablamos de 1000 anécdotas, de su accidentada salida de Guaco, la reconciliación con Gustavo Aguado, todo el éxito que está teniendo actualmente y más. Este es otro capítulo de Daniel necesita que lo escuchen. Vamos a hablar primero para cubrir eso rápido antes que se nos olvide, porque vamos a entrar en temas y tú y yo somos, cada vez que nos juntamos empezamos a hablar Oye, paja y no sabemos dónde va a terminar. Entonces, divagamos, sí, divagamos. no quiero dejar de hablar de lo que andas ahorita, o sea, de tu carrera como solista, porque vamos a hablar de Guaco y vamos a hablar de otras cosas, pero quiero hablar de lo que andas ahorita. Sé que tienes un show que haces de vez en cuando con Ronald, Ajá. pero además tienes tus presentaciones por tu lado. Ese show con Ronald no es una gira que está rodando, sino que salen show. Hicieron una gira, pero todavía ese show Sí, está vigente, todavía lo venden, ¿no? Todavía se hace. sí, sí, sí. Pero además tienes tus presentaciones tú solo. Ajá. Y si uno busca ahorita Nelson Arrieta en cualquier plataforma, salen 1000 vainas nuevas, un tributo a los blancos, una cosa de la dimensión, unos homenajes que hiciste a Héctor Lavoe, a la dimensión también, lo que has hecho con Santa Rosa, lo que hiciste con Ronald. O sea, tú Exacto. estás, chamo, en los últimos 5 años se puede decir que tú no has parado. Demos gracias a Dios, demos gracias a Dios y de verdad con mi manager Jesús Barón hemos hecho un equipo excelente. Dios me lo puso ahí en el camino cuando yo estaba prácticamente solo y sin dirección, pues, porque no tenía alguien que manejara mi carrera en ese momento. Y Que es tu mini-me, eh, porque se parece a ti, los dos son así calvitos, blanquitos. exacto, el mini mí, el mini mí. Lo que falta que hagamos así. Eh, y es un tipo de verdad genial, de un carajo, aparte de que tiene como mi ADN y estamos sincronizados en eso de que somos artistas porque él no, pues, pero que soy artista por eso, porque tengo el don y Dios me dio el regalo de la voz y he hecho carrera en esto. Pero está claro en que hay que ser humilde y hay que ser lo más accesible posible. No, no parto de la filosofía de no, no, que el artista tiene que ser un misterio y tiene que ser odioso y no se puede dejar ver a la gente y esas cosas a mí Yo creo que eso también es como vieja escuela. Yo creo que ya nadie maneja su carrera así, ¿no? Era como se no, pensaba antes. se pensaban, pero todavía hay muchos artistas que manejan eso así. A lo mejor aparentan una sencillez y una humildad, pero eso es como una fachada para eso, para venderse, para posicionarse. Pero yo conozco muchos artistas y la mayoría son unos come mierda, o sea, no, no, no es por hablar mal de los colegas, pero hay muchos, los más cercanos, los que mantengo en mi círculo, son los que no son come mierda. Pero epa, ¿cómo está? Epa, y hay gente que es increíble, son humildes cuando no están en una posición, ¿no? Y tienen todo el talento del mundo y ¡pah! Le llega el golpe de suerte, le llega la oportunidad y cambian de actitud y empiezan con una vaina, es una vaina loca. El ser humano es, no Bueno, solamente los artistas, el éxito del ser humano
cuando se trata el ego es el que manda en ti, es una vaina loca, Pero vuelve loca a la gente. a ti te tiene que haber pasado mucho porque tú has tenido momentos en los que has estado súper pegado, que eres el rey del mango, y también has pasado momentos malos, como nos pasa a todos en Claro, tu carrera, que tu carrera quizás no estaba, bueno, tomaste quizás una decisión incorrecta, o tienes tiempo que los temas no se han pegado y no se ha dado la cosa, o como tú dices, no tenías un manager que mercadeara bien tu trabajo a pesar de que tú estabas haciendo un buen trabajo. Hay mil razones por las exacto, cuales las vainas pueden salir mal en la carrera de un exacto. artista. Y Sí. tú has tenido momentos que estás en la cúspide y momentos en los que ahorita siento que estás como más estable. O sea, como que no eres el rey del Sí. mambo, así que eres el tipo que más estás escuchando, que tocas todos los días, pero tienes una carrera estable de la que tú puedes vivir con tranquilidad y que las cosas van fluyendo y van saliendo bien, que me parece a mí el deber ser de un artista, porque esos picos no los aguanta cualquiera. Pero tú Exacto. me imagino que tienes que haber tenido experiencias con gente que cuando tú estabas pegadísimo del rey del mambo, te trataban de una manera y cuando estabas un poquito por abajo, no te paraban bola y de repente tú necesitabas algo y no te atendían el teléfono. Te tiene que haber pasado mucho. Claro, por supuesto, eso es en la vida en general. Cuando el cuñado es rico, el cuñado es rico, no está pegado, más pegado que el coño. Si el cuñado quiebra, ese cuñado mío, ¿no? Ese coño pasa así, brother. Y ahí es donde uno se da cuenta de la gente que permanece en tu vida, ¿me entiendes? No solamente que te apoyen como artista, que te apoyen como ser humano, porque al momento de que el artista no está en donde debe estar, pues, vamos a decirlo así, en el éxito, eh, y la gente te empieza a abandonar, te empieza a salir del barco, eh, es triste. Y los que se mantienen son los que están contigo incondicionalmente, ¿no? Y yo, por supuesto, en todos estos años he hecho una depuración de mi gente, ¿no? Y yo sé quién es mi gente. Y conozco nueva gente, y por supuesto que le doy la oportunidad de que me conozcan y tratarlos, pero ya yo sé identificar inmediatamente quién viene por el artista y otros por el ser humano y de puro también, ¿no? Mira, pero viste, nos fuimos para otro lado a filosofar sobre la Eh, carrera del artista. Yo quiero hablar de tu carrera ahorita. ¿Qué está pasando ahorita con Nelson Arrieta? ¿Cuál es el último tema que lanzaste? ¿Qué viene por ahí? eh, pero el más reciente es Zonas Prohibidas, que es un tema que estaba buscando canciones, y ahora hay que ser más proactivo. Y yo sí practico la resiliencia, la adaptación, a los momentos y a los cambios, ¿no? Y no me resisto nunca. Y ahora la nueva tendencia es que el mismo artista tiene que promover y buscar reuniones con otros artistas y otros compositores para hacer canciones. Y pasó así. No conseguíamos canciones. Juan Miguel estaba metido en el proyecto ayer Rivera de cabeza, no tenía chance. Que Juan Le Miguel fue el que preguntaba, hizo lo que habías hecho más recientemente antes de eso, era con Juan Miguel componiendo y produciendo también o solo componiendo. produciendo también y arreglando. Sí, Juan Miguel ha sido para mí, aparte de un gran amigo, y es mi amuleto de la suerte. Desde que Juan Miguel entró a mi vida, todo cambió para mejor con sus canciones que demuestran mucho de lo que es él, como artista y como persona, ¿no? Porque no es egoísta. Yo las canciones buenas no se las doy a nadie, yo las guardo Pero para eso mí, ¿no? fue, tú te juntaste con él por primera vez cuando ganaste artista de salsa del año allá en los Pepsi, los premios Pepsi Music. Esa fue cuando las primeras En cosas que esa hiciste con época. él, ¿no? Claro, claro. Y el primer tema número uno en las carteleras de Venezuela fue de él, de Traje Ti. Y de ahí en adelante, tan sencillo, llegó a primer lugar, Solo por ti primer lugar, Besas también primer lugar, y de ahí ha sido una avalancha de cosas buenas que me han pasado con él, ¿no? En mi carrera. Ahorita Zonas Prohibidas me reuní, como él no podía, porque estaba full, me reuní con Ronald y Johan Morales, con Ronald Borges y Johan Morales, y hicimos esta canción que nos encantó. Yo no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer y vamos a reunirnos mañana, pues. Bueno, mañana a tal hora en el estudio de Ronald. Y bueno, nada,
En la noche estaba aquí en la casa sin hacer nada, iba a empezar a ver a Netflix y se me ocurrió una idea de pronto y empecé a desarrollarla y escribir de zonas prohibidas, pues. De una mujer que te gusta tanto, aplicar como te digo, el sarcasmo, vamos a decirlo de esa forma, de que las cosas que tiene esa mujer son tan deliciosas y tan buenas que deberían ser prohibidas, de lo buenas que son. Entonces empecé a escribir de eso, eh, con algunas líneas melódicas y las grababa. Y al otro día llegué al estudio con esa carta, pues mira, bueno, aquí se me ocurrió esto. ¿Les gusta? Bueno, sí, todos brincaron de que no, está perfecta la idea, desde ahí vamos a desarrollar la canción. Teníamos las líneas ahí, bueno, metimos algunas líneas que yo había escrito, otras las hicimos en el momento, y salió esa canción maravillosa y Johan Morales, que es un pianista y arreglista increíble, que ha estado nominado a Grammy y todo, hasta con Marc Anthony, amigo de nosotros, empezó de una vez a armonizar, a producir, a maquetear. Al otro día ya tenía el medio arreglo hecho y todo fluyó increíble. Cuando esas son las cosas mágicas que pasan cuando hace las cosas así de corazón, con panas, no es una reunión. eh, The Secret de Eden, Robert Pearl Group, Y no es Composition. forzado que si la disquera Ah, te juntó con este y tal, sino que es una cosa, mira, vamos, gente con la que tú ya te entiendes naturalmente sí, y las cosas fluyen, ¿no? sí, sí, es cuando estás sintonizado, porque muchas veces pasa que vas a lugares que no conoces a nadie y las cosas también pasan bien, pero eso de los artistas, por lo mismo que te digo, del ego, porque, no, ya va. O sea, este carajo llegó aquí, yo soy el rankeado aquí, yo soy el que estoy contratado por tal, y yo soy el que tengo tantos temas pegados. Entonces, coño, te van relegando, así sean buenas tus ideas. Eso depende de la actitud, ¿no? Eso empaña el Eh, proceso. claro, claro. Entonces te metes porque asististe a la vaina, pero realmente lo que dijiste fue, lo que te tomaron fue el ay de esta oración, de la quinta línea de la. Entonces es un plátulo, weón, porque ese es el problema de. Yo siempre critico eso del ego, weón, siempre me lo he criticado, no a mí, siempre tiendo a criticarlo porque, coño, es que el enemigo del ser humano es eso. Pero sí te pasó en algún momento en tu carrera cuando estabas más joven, porque ahorita estás maduro y ya te has llevado tus golpes. Ah, no, ¿Te pasó en algún momento de tu vida que tú te equivocaste y te pusiste medio loco? no, weón, esa es una de las cosas de las cuales más me jacto y de las que me siento orgulloso de mí, más que de mi talento, inclusive, más de mis logros, que de mis logros, más que de mi trayectoria. Yo me vanaglorio y me doy golpes en la espalda de felicitación por eso, brother, porque nunca caí en eso. Yo siempre he hecho esto, vamos a decirlo de una forma como inocente. Inocente, desde el punto de vista que nunca mi objetivo fue ser famoso, nunca mi objetivo fue llegar y ser un comediante, ay, así una joda, el macalacachimba. Nunca, se lo juro por Dios. Y el que me conoce sabe que es así. Tengo Ay, qué amigos. lindo, te quiero dar un abrazo y todo. Bueno, me dicen como el Teletubby de la salsa, pues, de lo tierno. No de lo huevoneado, de Yo lo pensé que tierno. era por otra cosa. Por la No, antenita. no, no, es la antenita y la carterita. Hay uno que tenía una carterita. Bueno, Ay, si ay, supiera ay. que cuando yo te conocí a ti, que eso puede haber sido hace como 25 años, Sí, era un chamito. claro, yo no estaba en televisión todavía, yo estaba en la No, Mega. no, no. Exacto, la mega. Y creo que fue en una grabación de un jingle de Navidad de la Mega, que Guaco siempre grababa para el jingle de Navidad de la Mega.
Ajá. Y yo estaba en el estudio con Polo, que era el gerente, y ustedes fueron a Coño, Polo grabar. Troconis. Sí, Gustavo y tú, y no sé si Jorge Luis, que Jorge Luis también estaba en ese momento. Ujú. Exacto, en ese momento el tren delantero era Gustavo, Jorge Luis y tú. Y Luis. Y Luis Fernando, claro, sí. Este, mm, y justamente me llamó la atención de lo panas que eran ustedes y lo cercanos que eran ustedes. Y yo no sé si es una vaina maracucha o es una vaina de una filosofía de Guaco y de Gustavo que se las traspasó a ustedes, que eran la generación que venía después. Ujú. Este, pero Guaco siempre ha sido así. Guaco siempre ha dejado Sí, a la gente, ¿sabes? La gente que está en televisión, que está en radio, ellos tienen una relación muy cercana. Claro, por un lado sí, es una estrategia inteligente porque te conviene llevarte bien con la gente de los medios. Pero por claro. otro lado, no se siente forzado ni fingido, sino que son realmente así. Y justamente me llamó la atención de ustedes, de los panas que fueron, y a raíz de ahí nos fuimos encontrando más adelante cuando yo en mi carrera fui avanzando un pelo más, y Sí, siempre tuvimos la misma relación desde el principio. Eso yo siempre se lo agradeceré a ustedes. sí, esos son todos esos factores que dijiste, la raza de nosotros, el maracuchismo, es así, generalmente, en todos los aspectos, los maracuchos son accesibles, son metidos o salidos, depende, porque es la misma vaina. Eh, so, sí, que nos gusta eso, entablar amistades, caer bien, aunque muchas veces caemos mal, caemos mal los maracuchos, porque hay unos maracuchos que son unos personajes. Por confianzudo Pero, también a veces se pasan un sí, poquito de la sí, raya. exactamente. Pero viene de todo. Yo, desde chamo, soy así. En mi familia, por ejemplo, mi papá le caía bien a todo el mundo. Y, por ejemplo, la vez que falleció, eh, el funeral parecía un funeral de un famoso. De hecho, la caravana hacia el cementerio es una caravana, no sé, de 30 carros con escolta y gente que mandaron de la alcaldía, motorizados y todo. Una vaina muy Y maracucha, lo que me estás describiendo es una sí, maracuchada. es una maracuchada, pero mi papá era el chofer del autobús de la Universidad del Zulia, o sea, pero en apariencia se ve una maracuchada exhibicionista, pero era porque la gente lo quería Lo mucho quería, claro. y se volcaron al funeral y hasta fueron hasta el cementerio con nosotros, es una cosa loca. Y eso me viene de ahí, de que yo veía a mi papá, no hay forzarse, porque eso le salía natural, de caerle bien a todo el mundo y no la aprobación, no nos hace falta la aprobación de la gente, pero sí no, me gusta eso, Sí, la relación, yo le la buena llamaría, relación. el maracucho es muy entrador. El Esa es, maracucho es perfecto para romper el hielo. para romper el hielo, A veces lo exactamente. rompe y lo destruye, pero... Y si hay unos wikis de por medio, pues se quedan los mensajes. Mira, chama, pero ¿cuánto tiempo tienes tú de solista? ¿20 años? ¿15? Eh, Porque este tú has año tenido... cumplo ¿Cumples cuánto? 20. Este año cumplo Ajá. 20 desde el 2003. Pero tú has tenido varias etapas de solista, varios Eh, intentos. Este es el intento, definitivo. Pero tú exacto. llegaste a sacar un disco solista sin salirte de Guaco, ¿cierto? Exactamente, en el año 96. Exacto, yo me acuerdo. Ese es el mismo disco donde había como un reggae. Ese, un reggae para ella de Jorge Chacín, era la canción. o- que sonaba bastante, a pesar de que no era la música, el estilo de Guaco, se Ajá. notaba una presencia ahí guaquera, ¿no? Porque creo que hasta Gustavo te hizo los Sí. coros también, ¿no? Por ahí. En esa canción no, pero ahí grabó el baterista de Guaco, Fernando Valladares. Eh, Fue un sonido muy particular por eso, porque ese reggae era originalmente como lo que hacía el general en ese momento, que fueron la primera música urbana conocida en el mundo. Total. Eh,
Entonces era como, querían hacerlo como, entonces, un ragamuffin, una cosa de esa. Sí, 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 sí. Y, y yo dije, coño, bro, yo lo veo más como un reggae, tipo, bueno, Bob Marley salvando la distancia, por supuesto, pero un reggae puro, pues. Y entonces, por eso llamamos a Fernando para que grabara la batería ahí. Pero en ese Por- disco hubo mucha participación de Guaco. Porque Gustavo tenía una idea que creo que nunca se concretó, que era hacer como una especie de Fania, que Guaco siguiera, Sí, pero hacerle discos de solistas a los cantantes, que creo que sí, el único intento fue el tuyo. pero era una idea más romántica porque Gustavo eh, era muy celoso. De hecho, bueno, siempre lo ha demostrado que es muy celoso con sus cantantes y entonces no quiere, no quiere que se vayan. Y dice, bueno, eso es una costumbre, eso es normal. Es como el papá que no quiere que los hijos se vayan de su casa, pero en algún momento el hijo despega, ¿no? Eh, y nunca lo Pero llevó a cabo. yo creo que tú eres el único que Ujú. lo... Después tú peleaste con él, pero en ese momento eres el único que logró hacer algo fuera de Guaco sin pelear. Es verdad, es verdad. Ese año yo no salí de Guaco, en el 96 con mi disco de pop, que era un disco de pop y baladas que Montaner me escuchó cantando Regálame tu amor y le gustó cómo yo cantaba ese tipo de música, ¿no? Entonces O sea, él ese me disco fue con hecho propone a mano. con hecho a mano, sí, con hecho a mano. Yo fui el primer artista firmado por hecho a mano. Bueno, ya tenían grabado un grupo que se llamaba Río Bravo, pero como solista yo fui el primero. Y Que era la eh, disquera de Ricardo Montaner, que ya no existe, la- creo. no, lamentablemente no duró mucho porque ahí empezó la piratería brutal en Venezuela y no era negocio. Que esa De hecho, disquera, con esa disquera Guaco hizo Archipiélago. No Archipiélago. sé si hicieron otro disco con hecho a mano. No, solamente Eh, Archipiélago se hizo lo tuyo. Si no me se equivoco, el disco de pegaron Servando y Servando y Florentino. Florentino, el primero de Claro, solistas, ellos después de Salserín fue con hecho a mano. Que fue exactamente. un discazo producido Fue por, un si no me descaso. equivoco, por Sergio George, ¿no? Exactamente. Ajá, entonces, ya va. 90 y Ajá. pico, está súper pegado. Habías grabado Regálame tu amor, que para mí es la definición de Guaco y de Nelson Arrieta como artista. Si yo te lo dije a ti una vez en una entrevista en una radio. Si tú tuvieras Ajá. que llegaron los extraterrestres y tú tienes que explicar qué es Guaco, qué es Nelson Arrieta, esa es la canción que uno tiene que ponerles. Es verdad. Porque es un sonido súper guaco, pero a Ajá. la vez eres tú en tu máxima expresión, me parece a mí. Este, Exactamente. y entonces, gracias a eso, Ricardo piensa, oye, este tipo podemos tirarlo más hacia el pop, hacia la balada, Ajá. y se da ese disco tuyo que no funcionó tan bien, ¿no? No le fue tan bien. Sí, en Puerto Rico tuvo cierto éxito, eh, pero era, no sé, el sello iba empezando, tenía muchas Fue fallas, muy muchas carencias. experimental, me parece a mí que fue Fue muy muy, experimental y lo terminó como de exactamente, cuajar. exactamente. Y después, cuando hice el disco de salsa, me dice Montaner, eh, Nelson, lo que pasa es que aquí en el público tuyo aquí en Venezuela te ven más como salsero, pues vamos a hacer un disco de salsa. Entonces, no nos resistamos, ok, de piña, vamos a hacer un disco de salsa. Y más a mi favor y mejor para mí. Y Te sientes mucho más contactamos, cómodo, ¿no? Haciendo sí, salsa. sí, por supuesto, ese es mi género más, el que más ha influenciado en mí. Yo me dejo permear por todos los géneros, pero el que siempre ha sido el más importante es la salsa. Y me dice, vamos a grabar un disco de salsa, voy a hablar con Sergio George, a ver cuánto nos cobra, por supuesto. Y resulta que Sergio estaba full, con un poco de proyectos, ¿no? ¿Ya había hecho lo de Y Servando y Florentino o primero era iba a ser sí, contigo? no, ya había hecho el disco de Cerro Ok. Florentino. Y Sergio, bueno, le dice, bueno, no puedo ahorita, pero te recomiendo. Ajá. Que Así ojo, que, en ese momento el sonido de Sergio George era lo que estaba sonando en salsa. Él había inventado claro, DLG, sí, el él día, había exactamente. hecho ese disco de Servando y Florentino que suena bien parecido a DLG. Ajá, O sea, que en un universo paralelo hay un disco de Nelson Garrieta que suena como DLG.
Hubiese podido haber, pero no soy Ok, concreto. Es un universo paralelo exacto, güey, pasó. Sergio no podía y Pero entonces les recomendó a alguien. a Ramón Sánchez, que es un gran arreglista y productor puertorriqueño, que bueno, en ese momento había producido a Jerry Rivera, Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa. Entonces él nos lo recomienda y fui a una reunión con él en Puerto Rico. Después, bueno, ya, vamos a hacer, escojan repertorio, me dice él. El repertorio se lo voy a dar a ustedes, a ti, a Ricardo, y en base a eso trabajamos. Entonces, bueno, escogimos el repertorio en un universo bien grande de canciones y entran canciones de Jorge Chacín, de Frank Quintero, del mismo Montaner, de mi autoría, es la primera vez que grabo una canción mía y ¿Qué es cuál? eh, caramba, la vaina, tengo un lago Ah, de Maracaibo mental en este momento. pegó que jode, que ni siquiera tú te acuerdas. No, es que ese tema no, ese disco no pegaron dos canciones, sonaron dos canciones. Ahí empezó la debacle de los sellos y fue, de verdad que fue un disco que se perdió. O sea, Ok. no pasó nada ¿Y porque se no se consigue? Hoy en explotó. día se consigue. No. Yo creo que eso no, si se meten puede ser que en YouTube haya algo. Pero tú No lo sé si en Spotify. tienes. Sí, yo tengo los discos, sí los tengo. Es más, me lo trajeron de Valencia hace poquito, La Yita, que me está Laya. chuleando el apartamento. Me chulea el apartamento de Valencia y le dije que me trajeran los discos. O sea que, tú sabes que yo no pongo música aquí porque el problema es los derechos de la música, ¿no? Mm, Pero ese quizás lo pudiéramos poner un pedacito y yo creo que ese no me metería en un extra por los derechos porque esa es una música que está como engavetada, ¿verdad? esa música está en el limbo, pues, creo yo. Eso no sé quién tiene los O derechos. sea, nadie lo reclamaría, ¿no? Pues yo creo que no, porque hecho a mano se lo vendió a Latin World en ese momento, toda su cartera de música, Que fue otra y disquera que se implosionó. todas implosionaron, lamentablemente. De verdad que fue un momento nefasto para los sellos disqueros en Venezuela y para los artistas también, porque nos quedamos huérfanos de oportunidades en el país, Bueno, porque era hecho a mano me imposible. parece. Aquí tengo, es que tengo la cámara puesta sobre una caja así para que quede a la altura que. Pero ya va, hecho a mano fue mucho después que. Perdón, Latin World fue mucho después que me parece más bien a mí que fue una disquera que medio rescató a los artistas que estaban huérfanos por ahí y se No, eso es produjeron cosas verdad. interesantes, porque hizo ese disco, hizo un disco de Guaco que se llama el de la turbulencia, ¿cómo es que se llama? Como era y como es, Ajá, ¿no? como era y como es, Que sí. la portada era de Zapata. Hizo el. Que tú no estabas en ese disco, creo. El Amazonas. No, 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 el de no. Amazonas Ese se no, llama Como era y como es. como era y como es, sí. Después lo apoyó en varios discos y Y fue el se fenómeno. hizo, esa disquera hizo el disco ese de Caramelos de Cianuro, Mis Mujerzuela, que pegó durísimo. Hizo un disco de La Corte. O sea, en Venezuela fue como una disquera que rescató a esos artistas que estaban por ahí huérfanos y se hicieron cosas interesantes para la economía Sí. de la época, ¿no? Pero ya, no nos Y, desviemos, ya va. ajá. Sergio George, este va a ser tu productor, se hace un disco. Porque me da la impresión de que ese disco que tú hiciste con reggae y tal, tú no estabas muy contento con eso, no quedaste muy satisfecho, ¿no? Fue un intento así como que, uy, esto me siento que tú no te sentías cómodo haciendo ese tipo de música, ese género. No, lo que pasa es que cuando tú haces música, a mí me encanta ese disco y me encanta oírme diferente, porque yo canto diferente, y porque son géneros que se cantan diferentes. Eh, y mucha gente que lo escucha dice, "Ay, pero es que no te pareces a ti, de bola que no me parezco a mí, porque estoy Que eso no cantando diferente, necesariamente es malo. que no es malo exactamente, porque uno trata de mimetizarse con el ambiente, pues, y ese disco a mí me encanta, de verdad, yo lo escucho a veces, me pongo ahí cuando tengo el ego desaparecido, vamos a ponerlo, y ahí está cantado de verdad, y no había Pro Tool, y no había un carajo de eso, no había, Claro. eso eran las grabaciones puras de la época. Y, pero bueno, por supuesto, a mí me gusta más la salsa, entonces no fue totalmente honesto el disco. Aunque hay dos canciones que son salsa, pero lo que predominaba era la balada, igual me encanta, porque yo tenía mucha influencia de Ilan Chester, de mismo Montaner, de Pedrito Castillo, de todos los cantantes del pop venezolano, tengo influencia yo. Sí, ese disco fue como una búsqueda.
como una búsqueda más del sello, porque fue el que me propuso hacer eso. Y Ok, el productor fue increíble, Elio Torres fue, de verdad, el productor y arreglista fue, todo fue muy bien hecho, de verdad. Juan Carlos Socorro fue el ingeniero de grabación, el estudio con Boris Milán, o sea, de verdad que todo fue hecho con mucho cariño, pero la gente no me relacionaba con ese género, entonces por eso fue que hicimos el disco de salsa. ok, se hizo el disco de salsa, que chamo, yo creo que no me acuerdo de ningún tema de ese disco tampoco. ¿Y todavía Una estabas en versión, Guaco o ya te había salido? todavía estaba en Guaco, pero cuando ya empieza la promoción fuerte del disco, que de verdad que se promocionó Soy Tuyo, una canción, una versión de una balada de Montaner, que el arreglo de José Luis García de Caranga, ¿no? Ese tema pegó muchísimo y llegó hasta las carteleras, hasta los primeros 5 lugares. No llegó a primer lugar porque estaba en ese momento, que se yo, Marc Anthony pegado, Gilberto Santa Rosa pegado, Luis Enrique pegado. Entonces era imposible luchar con La esos monstruos, competencia era pero dura, sí. eh, y, y estaban todavía los sellos disqueros fuertes, Sony, BMG, WEA, todos fuertísimos en Venezuela, y eso eran unos poderes muy grandes de combatir, ¿no? Pero se funcionó ese tema, otro tema de ellas mismas Rufo, de Tu amor no pidió nada se llama, pero bueno, ahí empezó toda la debacle. Es imposible competir un disco que costaba $10 en esa época, más o menos al cambio, con un quemadito que costaba 50 centavos. Entonces, la industria implosionó, ¿no? Claro, claro. Pero entonces tú estabas todavía, o sea, tú hiciste dos discos solistas todavía formando parte de Guaco. Todavía no había habido Bueno, peleita. no, es que no hubo pelea nunca. En el momento que grabé el disco de salsa, que empezaron a promocionar y empezó a sonar Soy Tuyo bastante duro, y Gustavo habló conmigo y me dijo, Nelson, este disco sí pega con nosotros, porque bueno, más o menos Un pelín de choca con competencia. un pelo de competencia. Y entonces yo, no, papá, yo, yo entiendo y salgo porque venía la gira entre panas con Sebastián Florentino también. Y fue una gira increíble también. Con esos chamos fue una experiencia Que tipo estaban Beatles, súper pegadísimos ellos. pegadísimo. Eso en cada ciudad era un problema, llegar a los hoteles. Era una locura lo que estaba pasando con esos chamos, ¿no? Por su talento y por toda la magia que aún tienen los primeros, Es ¿no? que para mí ellos son los últimos que hubo artistas así, o sea, súper, que mueven masas. Para mí ellos son los Sí, últimos en Venezuela. sí. Y todavía pasa así. Todavía, sí. Pero ya Y va. Entonces, cuando tú sales, después de cuando ese segundo disco tuyo como solista, estás promocionándolo, está caminando la cosa, me imagino que te iban saliendo muchos shows, haces la gira sí, esta, este, ahí es cuando entra Jorge Luis como cantante, o él ya había entrado. No, no. Y Jorge tenía años en Guacuyá. Y no, como Jorge, tecladista, pero digo como cantante. por eso, Jorge entró como tecladista y estuvo como 2 años solo tecladista. Y después Gustavo lo puso a cantar, porque con todas las maquetas que entregaba José Luis de sus canciones eran cantadas y José Luis canta increíble. Entonces, pero era muy tímido. Y ya entonces Gustavo lo empezó a jalar desde que entró Luis Fernando. Entró Luis Fernando y al año, en el 94 creo que entró Luis Fernando, en el 95 ya Gustavo empezó a meter a grabar a Jorge. Ya Jorge No, tenía como Luis otras Fernando entró grabaciones. antes, Luis Fernando entró como en el 92 por ahí. 9-2, Nueve tanto así. tres, claro, pero él ya estaba en No, Triceratops. no. Luis Él Fernando entró en no el había entrado en siguiente. nada. En el siguiente, Es como tiene nueve que ser tres por ahí. como 9-3 o 9-4 entró Luis Es Fernando. Y Archipiélago, el primero de Luis, creo. exactamente, como es tan bella, fue el primer tema. Exacto. Archipiélago es ese. Entonces ya Jorge cantaba y ya había pegado Como Será, que Como Será, ya esa canción sonó muchísimo. Y ya había vencido a la timidez de ser cantante, de ser instrumentista, porque siempre tocó bajo con caranga, ¿no? Siempre fue como el compositor, músico, y el rol de cantante no lo enfrentaba, pero ya ahí ya estaba más suelto, pues, vamos a decirlo así. Claro, pero tú coincidiste con Jorge en el tren delantero cuando volviste después de solista. Claro que yo, por esa misma debacle de los sellos,
yo le pedí la libertad a Montaner, la intención es de Montaner, no, pero mira, pero está firmado por 5 años. Y yo, sí, bro, vamos a grabar otro disco, le decía yo. No, no se puede ahorita. Entonces coño, me va a tener engavetado. Lo que te hicieron a ti en Sonoro, ven, me lo vas a hacer a mí. Cuando le dije así, me dijo, oh, de verdad, bro, sí, tienes razón. No hay posibilidad de grabar un disco nuevo ahorita, y no sé cuándo se puede grabar. Entonces yo dije, "No, dame la libertad, hermano, que yo vivo de esto. Y si me engavetas, bueno, me va a conseguir la Plaza Altamira pidiendo limón. Entonces, Claro, entonces porque en me ese dice, caso no grababas ni tocabas, pero no podías hacer ni, nada con más nadie, si él no te daba la no se podía, libertad. exactamente, no, pues tenía que cantar con Tártaro y Tártaro no existía. Entonces, y escondido por ahí con unos lentes y unos bigotes. Entonces, no, él entendió perfectamente y me dio la libertad. Y Y volviste a volví a Guaco. Guaco, volví a Guaco. Y en ese momento estaban grabando, ya habían grabado Amazonas, perdón, que yo grabé en Amazonas 2 coros por ahí de invitado, y empezaron a grabar el disco siguiente, que, eh, ¿cuál es? Después Después de de Amazonas, Amazonas vino, Comer y Como es, Comer y Como es, que yo grabé un solo tema en Comer y Como es. claro, no me acuerdo si la vuelta tuya no fue con Equilibrio. No, Equilibrio ya yo estaba y grabé Ok. 2 o 3 canciones, no me acuerdo. Es que el tema de que le da nombre al disco lo grabaste tú. Que es un Exactamente. temazo, por cierto, que creo que lo escribió Eh, Neguito, ¿no? de Neguito, y esa es la canción que he grabado más rápido en mi vida. Todavía tiene el récord. Me gustaba tanto y me la apuñalé tanto que Temazo. llegué al estudio y estaba clarito, estaba todo perfecto. Pues. Todo Que no es cuando paso, salsa, además. no, es Es un como una bossa nova ahí, ¿no? bossa con guaco, pues. Ok, Bossa pero, guaco, vamos a decirlo. ajá, pero ya va, vamos para atrás. Vamos más Ajá, atrás entonces, todavía. vamos y venimos y vaina como el Vamos, falo. es Estamos que tú como el y yo, falo. para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Hay una canción de Dalma Tañejo que es así. Ah, sí, sí. Este, pero ya va. Bueno, vamos a cerrar esta etapa. Tú estás en Guaco, que vamos a hablar de tus inicios de Guaco. Ajá. Hiciste 2 discos como solista, todavía siendo parte de Guaco, hasta que la cosa era como insostenible y terminaste yéndote de solista, pero en buenos Sí, términos. sí, 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 o sí. sea, De seguías hecho, bien con Gustavo. yo vivía en casa de Guaco. Yo era, cuando no trabajaba yo era el guachimán de la casa de Guaco. Que yo me acuerdo de haberle dicho a Rojitas, el manager ahorita tú me lo estás Ay, confirmando, Dios el mío. manager de la época de Guaco, Ajá. que fue manager de Guaco como 25 años, Ujú. en un disco que tú no estabas, se suponía que tú no estabas, yo le digo, coño, yo escucho la voz de Nelson ahí en unos coros, ahorita tú me lo estás confirmando porque tú me estás diciendo En que grabaste de Amazonas, invitado. sí, en Amazonas, Y él se me hacía el loco porque no me imagino si legalmente no te podían ni siquiera poner en los créditos. yo creo que sí estoy en los créditos, no me acuerdo, pero Um, yo no, que creo en que esa sí, época uno leía los créditos, el librito que venía con el CD. sí, sí. Ok, entonces haces tus 2 discos, la cosa después no fluye, las disqueras empiezan a caer, la economía se pone fea y tú Ujú. pides tu libertad, Montaner te la da, que me imagino que le estarás eternamente agradecido porque si Sí, no hubiera estado engavetado claro. como 3 años. Estoy Es- agradecido como también por la oportunidad que me dio de verdad y por haber creído en mí en ese momento. Lamentablemente las circunstancias no fueron las mejores, pero y también estoy, por supuesto, agradecido por haberme dado la libertad, porque si no, no me hubiera trancado la vida. y vuelves a Guaco, entonces, y entonces termina siendo ese tren delantero que se podría decir que es el tren delantero de mi época, que es El, Nelson el Arrieta. drink, el drink team. El Dream Team, que era un Dream Team, de verdad que era un Dream Team, que eran Gustavo, Luis Fernando, Jorge Luis y Nelson, que para mí, Exacto. yo no diría que es el mejor o es el peor, sino que esa fue mi época de chamo, de guaquero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Después ya tuve una relación más de trabajo con ustedes y del medio artístico, pero como fan, Ajá. esa es mi época, la época de ustedes, que es los 90. Bueno, todos los 90, casi todos los 90 Exacto. fue ese tren delantero. Sí, sí. Pero entonces, vamos para atrás. ¿En qué año entraste tú en Guaco? En el 87. ¿Y qué hacías tú En antes de el- Guaco? Eras un chamito, ¿no? sí, cuando entré a Guaco 20 años, cumpliendo 21 enseguida. Y tenías pelo. Yo tenía como 8, ¿no? El copete más recho de Maracaibo lo tenía yo.
Bueno, por ahí me llegó un fan tuyo, Maracucho, que es pana mío, me dijo que un ejecutivo de una de esas disqueras una vez cuando te lanzaron de solista decía, este va a ser como se parece a Luis Miguel físicamente, vamos a usarlo. ¿Eso es verdad? Esa fue una anécdota en casa de Montaner, cuando yo hice el disco de balada. Nosotros hicimos 2 o 3 videos en casa de Montaner, en distintos ambientes. La casa de Montaner tiene una casa riquísima por allá por el Latillo, cerca de Bellevue. ¿Te acuerdas del restaurante Bellevue? Bellevue, el Alto Atillo. El Alto Latillo, ajá. Y tenía muchos ambientes, muchas diferentes locaciones. Montaner me llamó una tarde y dice, Nelson, se me ocurre, tenemos un equipo de video aquí todo el día. Yo voy a grabar unos saludos y unas cosas para unos conciertos. Y me dice Marlene que si te puedes venir, si no estás haciendo nada, para grabar, aprovechar ese equipo de video, del equipo de video que está aquí, y grabar un video o 2 videos de las canciones del disco, ¿no? Y yo ya me baño mal visto y me arranco para allá. Y Montaner tenía de visita unos argentinos, unos amigos de ellos argentinos. Y cuando yo llego, Unos genios. entonces cuando llegué, me presentan estos amigos y la muchacha, la señora, bueno, era más joven, se me queda mirando y Montaner dice, mira, mi nuevo artista Nelson Arrieta, que grabó un disco de baladas y se los regala y todo. Y ella ve la carátula y me ve a mí, pero tú eres como un Luis Miguel con lentes, intelectual. Entonces, de ahí salió esa anécdota, pero no fue que me comparaban ni cantando ni en apariencia, como Luis Miguel, mucho menos en actitud, ¿no? Ok, vamos para atrás entonces, 87 me dijiste. 87, entre Guaco antes estaba en Carángano, que me preguntaste dónde estaba antes. Yo Oh, pasé un año increíble con Carángano. De hecho, ¿qué me hubiera gustado pasar más tiempo. los cananganos eran ex guacos, ¿cierto? El pianista y líder y arreglista y cerebro de Carángano, José Luis García, acá, tocó como 4 o 5 años con Guaco y fue arreglista de Guaco, inclusive. Y eso fue una cosa muy loca que pasó, que Guaco había grabado un disco completo, ya estaba casi listo el disco, y se salieron varios en ese momento, no sé qué problema hubo, yo nunca Antes de pregunté. ti. Antes, mucho antes que yo, eso fue en 79, 80, si no me equivoco. Eh, y ahí de emergencia, Ricardo Hernández, que fue el compositor y arreglista de Billetero, Cepillado, de esa época de oro de Guaco de los 80, 70 y 80, él estaba estudiando música, empezando a estudiar música, pero era un cerebro de verdad que tenía mucha musicalidad, y él agarró para él ese trabajo de productor y arreglista en ese momento de emergencia, ¿no? Y bueno, nada, nos queda más remedio. Y en ese momento también Guaco trabajaba como un laboratorio, se reunían varios músicos y le hacían los arreglos a las canciones de esa forma, ¿no? Y ahí encabezó Ricardo Hernández esa época de arreglista y productor por esa emergencia que salió José Luis García de Caraño. O sea que Entonces, bueno, hay un disco de Guaco que nunca salió con que uno. nunca salió, con unos arreglos que nunca salieron, que eso en esa época andaban los cassettes por Claro. ahí desperdigados que con el disco, con los arreglos antiguos que nunca salieron y el disco nuevo y son totalmente distintos, no que uno es mejor que el otro, O sea, son las pero mismas canciones, pero son las las mismas volvieron a canciones, hacer. pero con otros arreglos totalmente distintos que los hizo Ricardo Hernández, ¿no? Entonces, ahí José Luis salió y ahí hizo Caranga, ¿no? Ok, ¿eso fue una peleita o eso se fueron en buenos términos? En ese momento se fue siempre que uno sale de Guaco hay una peleita, una vaina, ¿entiendes? Porque Gustavo llegó a grabar con Carángano, yo me acuerdo. Claro, claro, sí, después se reconciliaron como siempre pasa. Pasan los años, se lima la pereza. Es un ciclo que tiene que Gustavo siempre cumple, es como una condición, una cosa. Sí, el loop. El loop de la peleita. Sí. Ajá, entonces, ¿quiénes eran
el tren delantero de Guaco antes de que tú entraras? Bueno, Gustavo. Amílcar, Gustavo siempre, Amílcar Boscán, Ricardo Hernández y Sundin eran los cantantes. O En sea, ese tú momento, entraste por la salida años de... antes. Ok. En No, ese momento estaba Amílcar. déjame contar que es un cuentico ahí corto, pero esclarece cosas, porque hay gente que cree que yo entré por Amílcar, yo no entré por Amílcar. No Amílcar coincidieron, no, fue, no, no fue no, back to no back. coincidimos, no. Amílcar sale en el 85. Él estuvo hasta el 84 con Cigarrito y un Café, que fue el mayor éxito de Guaco en esa época. Que él era el rey del mambo de Guaco en ese momento, o sea, él y Eh, Gustavo. el cantante, sí, pero él era la bandera, la voz bandera de todos esos temas emblemáticos que pegaron, de los personajes, Cepillado, Billetero. Claro, de hecho, eh, Gustavo en ese momento no era tan protagónico como fue después. no, no era. Sí grababa sus canciones, pero los que pegaban eran los personajes, que los No grababa estoy, Mil. no estoy desmereciendo, ojo, el No, papel de chico, no, no, Gustavo, no. sino que la dinámica en ese momento era más inclinada hacia Milcar como líder vocal. Sí, porque el mismo Gustavo lo hizo así. O sea, Gustavo en ese momento, no es que se dio cuenta que su voz no era comercial, porque es mentira, sino que el timbre de Almica Boscán era en ese momento el perfecto. Ese era el cantante perfecto para esa época. Claro. Y sale en el 84, entra Daniel Somaro por Amílcar. Que Así grabó Daniel Somaro, Sentimiento Nacional. en el 85 grabó Sentimiento Nacional y fue, como decían los promotores de esa época, el coñazo de la que se pega en toda Venezuela y fue increíble. En el 86 también está Daniel, Sundin y Gustavo, eran los cantantes. Que ojo, Daniel no es maracucho, ¿no? No, caraqueño, Es caraqueño. la, es como la, Él entró a Guaco. es como, exacto, es como una de las excepciones que ha habido. Porque él cantaba con Jarana, con un grupo que se llamaba Jarana, y ya Guaco los conocía y era buenísimo. Y un cantante muy carismático también. Entonces, Daniel está 85-86, yo entro en el 87, no entro por nadie, sino que quisieron meter otro cantante. Entonces entro en el 87 y ya estamos Daniel, Sundin, Gustavo y yo. Ok, Y entra Carlos Pucci también a tocar bajo y también como cantaba y componía, entra cantante también. ok. Entonces éramos este tren delantero de cinco Cuatro y cantantes. medio. Éramos cuatro y medio, ¿sabes? Y el siguiente año, en el 88, salió Daniel Somaro. Entonces nos quedamos en el tren delantero, Sundin, Gustavo y yo, y Carlos Pucci también que cantaba. Entonces en ese momento se quedó así, Ok. hasta que entra Luis Fernando. Claro, pero después, cuando entró Luis Fernando ya Sundin no estaba, creo, ¿no? No, no, ya no estaba. Y por supuesto, Carlos tampoco. Carlos Pucci tampoco, sí, ya tenía unos añitos que se había salido ya. O sea, hubo un momento en el que están tú, Gustavo y Jorge nada más, ¿cierto? Y Jorge, pero fue cortico porque enseguida entró Luis Fernando y quedamos los cuatro. Que es lo que se pudiera decir cuando empezó como la etapa más moderna de Waco, pues. Que ya no eran la vieja escuela, sino que ahí fue Ajá. cuando empezaron a inventar y los pasos y las coreografías y la vaina, que me acuerdo que todo el mundo se la sabía. Sí, 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 sí. Bueno, ya ahí desde el 88, no, entrando en el 87 yo, y entra Carlos Pucci, la esposa de Dinora era bailarina y coreógrafa de RCTV. Entonces vino la idea de hacer coreografías ya elaboradas, pues. Ok. Antes eran coreografías de El, swing y el típico cosas paso de salsita que todos los salseros se de saben, pues. salsa. Y algunos pasos inventados. Sundin era uno de los que lideraba, perdón, los pasos y eso. Y ya Yo no conocía a Sundin, pero en no, los cuentos era eh, comiquísimo, ¿no? un personaje que extraño, lo extraño que jode. Él hubo una etapa en Guaco que cuando él salió, no, andábamos como sin rumbo humorístico, porque él era el que encabezaba toda la guachafa, ¿no? Entonces nos veíamos y, verga, hace falta Zumbín, coño. Y él era mucho de meter la pata, ¿no? De hacer un disparate y tal. Increíble, pero igual no se inhibía. Él cada rato.
Fíjate que ese metía es la yo pata. nunca lo conocí, ni tampoco la época en la que él cantó en Guaco, yo por ejemplo, lo único tema que me acuerdo de él es Cuatro Estaciones. Fabricación. Sí. Pero de lo que hizo antes, yo no me acuerdo mucho, y estaba muy chamo también. Claro, Pero siento como si lo hubiera conocido, porque tanto cuento que tú te juntas con los guacos y en algún momento van a hablar de Sundinga Lué. siempre. Sí. Yo lo recuerdo casi todos los días. Y cuando hablan de, o me preguntan, mire, ¿cómo era la cosa en Guaco y tal? O la gente curiosa, o hasta los músicos, o ya vienen con referencia de Sundin. Mira, ¿cómo era Sundin? No. Yo tenía una agenda Casio cuando eso era la tablet de la época, el iPad de la época. Como un Palm Pilot, como un... Es una agendita pequeñita así Casio, que para guardar teléfonos y contactos y mensajes y esas cosas. Y yo tenía los chistes membretados, o sea, los títulos de los chistes de Sundin. Y yo a veces me pasaba uno u otro. Y el que me preguntaba, ya va, sacaba la Vamos agendita a y buscar el empezaba. archivo de Sundin. Era increíble, increíble. Pero era momentos de felicidad diaria con ese carajo. Ese carajo, Chamo, buena gente, bonachón, te acuerdas de talentosísimo. un chiste de un clásico de él? Bueno, una vez estábamos era muy disparatero profesional. Estábamos mamados en una gira en el pasillo central de Maiquetía del Aeropuerto Nacional y estábamos esperando un vuelo 2 horas que había que esperar, 3 horas, no sé. Y estábamos tirados, amanecidos y todos con los equipajes y así, acostados y sentados en el pasillo. Y pasa un señor comiéndose un chocolate o algo así. Y la papelera le quedó atrás, o sea, le quedó como 2 metros atrás. Y el señor viene el papelito y lo tira a la papelera. Y pegó en la papelera, ¡ping! Como en el aro del básquet, pegó, pa, pipa, no, y le quedó como 5 metros para atrás. Entonces el señor, todavía de decente, se devuelve esos 6 metros, agarra el papelito, lo tira a la papelera y sigue caminando. Y todo el mundo vio la escena, pero nadie dijo nada. Y se fija, muchacho, que lo barato sale caro. Y todo el mundo, ¡guau! Cuando nos reíamos, él preguntaba, verga, ¿y qué dije ahora? Claro, Más porque marido, el Aragán trabaja doble. A verga, la misma verga. él tiene una vaina, que la descripción de él siempre es que mezclaba un dicho con otro y decía una vaina como Sí, no era. por eso no se daba cuenta. Entonces, Hay un cuento yo, famoso, uno que siempre ajá, en la época que yo compartía, que tú no estabas en Guaco en ese momento, pero que yo compartía bastante con ellos, siempre salía un cuento, que yo no sé si tú estabas en esa época, que él en ajá, un show grandísimo, no sé, no me acuerdo dónde, pero era un show grande, cantaron un tema que estaba súper pegado, la gente vaciló full, y entonces ajá. él después el tema dijo, ¿quieren que se la repitemos? Eso fue, debo decir cuándo fue eso. No me acuerdo el año exacto, pero nosotros tocábamos para nosotros. Tocar en Weekend era En un lugar en la que después Altamira. fue, sí, hasta no hace mucho, o creo que todavía es Friday, no sé si todavía Creo que existe en cerró, pero Altamira. fue Fridays después, sí. Bueno, fue Friday y antes de Friday fue otra cosa. Bueno, tocar en Weekend en Caracas para nosotros era como decir el segundo poliedro, pues. Porque cada vez que tocábamos ahí era full y era una locura y todos salíamos con novia y era una cosa loca. Era el lugar preferido para tocar. Y tocábamos con frecuencia ahí, tocamos una vez al mes, una vez cada 2 meses máximo. Entonces tocamos y acabamos de grabar 4 estaciones, no se había promocionado 4 estaciones, pero ya la ensayamos y la montamos para tocarla en los shows, con el baile de Dinora y con todo incluido. Y bueno, vamos a tener un tema, lo va a cantar Zundigalue, 4 estaciones, y empezamos a bailar la vaina, porque la coreografía era increíble y al Ese era uno tema de los empezamos, temas que más se fajaron con la coreografía, yo me acuerdo. claro, y era una locura. Cuando lo tocábamos, cada vez que lo tocábamos era una locura, un merengue. Y resulta que la primera vez que se toca esa vaina es el apoteósico, pues. ¡Ah! Verga, y él se emocionó de tal forma, porque tenía tiempo que no pegaba un tema así, De él, pues. sí, que cantado por él, que
Paul, ¿cómo están? ¿Les gustó? ¡Ah! Estaban encima de todos. Bueno, ¿quieren que se lo repitemos? Y la gente así, A mí me acuerdo, yo recuerdo a Juan Carlos Sala echándome el cuento y el ah, trompetista y productor de Guaco, director de la banda, y que ustedes se veían así como que coño no, digo. no nosotros, todo el mundo. O sea, ahí cabían 1.000 personas. Mil, mil personas más nosotros mirándose así. ¿Qué dijo el coño este? Y volví a decir, como no conseguía respuesta, lo volvió a decir. Claro, porque él no entendió que fue que lo dijo mal y lo seguía. Él no entendió. Y lo volvió a decir, si quieren que se lo repitemos. Y la gente, Carlos Pucci agarró el micrófono. Señores, es lo que quiere decir es que si quieren que se lo repitamos, que si lo volvemos a tocar. ¡Ah, sí! Y el coño nos miró. Era muy muequero. Entonces nos miró. Y lo volvimos a tocar y volvió a triunfar. Eso fue increíble, increíble. Y además que Sundincito salió un poquito así, porque Sundincito tiene muchos cuentos así también. El Un hijo, que poquito, tocó en Tecopá y se tomó un café con Guaco. un poquito bastante. Ese carajo, Sundincito es la copia genética de Sundingalue con el colorcito de la piel y el pelo de la mamá. Porque es morenito, pero Zúñiga era un gringo. Yo pensaba que ese carajo era gringo. ¿Verdad? Ojos verdes, blanco, catire. Pero era un personaje, Sonicito no le perdió pisada. Disparatero, no. Sí. Ajá, viste, ahí nos volvimos ahí para otro lado, No, pero es que la conversación está muy sabrosa. la divagación. 87, entras en Guaco. El tren Ajá, delantero es Somaró, Gustavo, ajá. Nelson y Y Sundin. Sundin. Y Exacto. Carlos Pucci, que también agregado cultural cantantístico. Ok, Tocaba bajo y exacto. cantaba. ¿Tu primer tema con Guaco cuál fue? El primero que grabé fue la primera vez, un tema de Neguito Borja también. Pero el primer promocional fue El Zapatero. Que no pegó casi. Bueno, para que veas, yo me tomé eso tan de pinga, pero tan a la ligera a la vez, que yo entrando a Guaco y me dan ese primer promocional y nos ganamos esa premio ronda. Me acuerdo completico de los premios ronda que nos habían hecho un traje especial para esa presentación, que era como un smoking a la cintura, era un smoking diferente. Pues. Esos eran diseños de Daniel Somaró, que era nuestro diseñador de uniforme. Daniel Somaro, ¿en serio? Sí, sí, sí. Bueno, no es que los diseñaba literalmente, pero él Era el que se proponía algo. inventaba. Era el que se inventaba esas cosas, fumas que usaba Guaco. Y era con un fajín y un corbatín que hacían juego. Total, todo estuvo listo menos las chaquetas. Y estábamos ya no me acuerdo del teatro, cuál fue, La Campiña o algo así, donde fue la premiación, que íbamos a tocar El Zapatero en vivo. No, en vivo no, perdón, doblado, pero lo íbamos a tocar. Y nosotros con todo el uniforme, menos la chaqueta. Y Daniel Somaró y Gustavo venían de Maracaibo con las chaquetas. Nunca llegaron. Entonces nos montamos, ese video debe estar en YouTube. Nos montamos un día tocando bajo, a los Carlos Pucci, Daniel Somaró y Gustavo. Sundin tocando bajo y cantando. Yo Doblando el bajo, que él cantando, seguramente no tocaba bajo. no, Sundin tocaba bajo. Oh. Sundin tocó bajo muchos años en Guaco. Oh, Pero okay. era un bajista, era bueno, pero no era técnico. Pues entonces, para grabar, Resolvía. él bailaba, era un show. Cuando tocaba bajo, bailaba increíble con el bajo. Y con el cable, que cuando eso no estaban los bajos inalámbricos, los sistemas inalámbricos. Tipo Salvador Cuevas. Esa presentación la tuvimos que hacer Sundin tocando bajo y coro. No me acuerdo quién hizo coro a mi lado y yo canté la canción.
Cuando terminamos, llegó Gustavo, Carlos Pucci y Daniel Somaró con los trajes, pues con la chaqueta, pues. Y ya habíamos salido en televisión y todo. Fue una locura, sí. Ok, entonces tu primer... Entonces, en esa época, pues, lo que te quise decir es que todas esas cosas buenas que me estaban pasando y exitosas, de pronto ser un chamo de 21 años que venía de Carangano, que regionalmente era un éxito también, no me afectaron, mano. No me afectaron, yo creo que fue en gran medida la crianza que me dio mi papá y mi mamá. Ok, y... Ajá, entonces tú entras a Guaco, grabas tu primer tema, el primero que grabaste que de verdad fue promocional y pegó fue Zapatero, Sí. y bueno, en ese momento eras el rey del mambo, pues eras el tipo... Era el tipo, el nuevo Amílcar Boscán, pues, el que pegó el tema o sea, tú viniste a cumplir ese rol que tenía Amílcar antes, ¿no? Aunque Exactamente. Amílcar creo que componía bastante, ¿no? Tú creo que tú no componías para ese momento. En ese momento Amílcar era, no que no componía, pero no componía mucha cantidad en Guaco. Él era compositor, pero en Guaco tenía dos o tres canciones. Las Ok, canciones, el cerebro de las canciones de los personajes era Ricardo Hernán, ok. que ya había salido también de Guaco. En ese momento, Neguito eh, fue el encargado de hacer las canciones de los personajes, que fue ese año el zapatero y el siguiente el reportero. Y de ahí entra Jorge Chacín como compositor y se rompe el ciclo de los personajes y se busca ya un lenguaje más universal, como el del amor, el despecho, el desamor y esas cosas, ¿no? Y si había Eh, algo como una política, una estrategia de, para todos los discos, bueno, ¿cuál va a ser cuáles van a ser los personajes de de este disco nuevo? ¿Era así? ¿O era casual? ¿O no, se daba natural? no era una política per se, pero sí era como la tendencia. Pues. Oye, si ya pegamos todos estos personajes, vamos a seguir. ¿A quién hay que cantarle este año? Bueno, al zapatero, en ese momento fue el zapatero. Después el año siguiente, bueno, vamos a cantarle al reportero que nunca le hemos cantado a los periodistas. Y eso va a ser un coñazo porque eso lo va a apoyar todo el mundo. Y resulta que Nadie le eh, paró bola. nadie le paró. Y, pero eso sirvió como para romper ese ciclo. Ah, bueno, ya se desgastó la fórmula de los personajes, vamos a hacer cosas más universales y empezó Jorge Chacín, que vino ya con Todo Quedó y todas esas cosas románticas que se Y hicieron. Juliana es de él. Luciana, no, Luciana Luciana, es, perdón. Juliana es otro clásico. sí, Luciana fue de Rafael Greco, que también Oh, estaba en el equipo en ese momento y Rafael es saxofonista. ¿Qué, saxofonista y qué volvió? Está en Guaco ahora. está en Guaco nuevamente después de muchos años sin estar ahí. Que él es el que Pero hizo él el es arreglo este palo de Guaco que lo grabaste tú, ¿no? así, Eh, Luciana, no, pero Carmelino, Carmelino. Ese arreglo es de Carmelino, él, la canción y el arreglo es de él. que es Es un es palo. un geniocito, es un genio. Más bien él dejó de componer porque él es tan genio que le ladillaba el formato canción, el formato de verso, coro y eso. Entonces él quería mucho más, quiere. Y de hecho, por eso en el disco de Amazonas hay dos temas que son para músicos. Esos temas no lo baila nadie ni los entiende el público. Uno es noche, ahí está noche tras noche, ¿no? No, Noche tras Noche en Archipiélago. Oh, Eh, Pronto llegará es uno y el otro es una versión de... eh, así son bongo. O ese es si son archipiélago también. No, si son bongo. Ese es. Que es Ese súper arreglo experimental, súper malandro. de, pero ese es el cerebro de Rafael Greco. Para mí es mi hermano y es un Y volado. no solo el arreglo, a nivel de producción también hay unos inventos locos ahí, que si unos efectos en las voces y los cortes y Bueno, unas vainas. es que ahí ese es el disco más libre que hizo Guaco en la historia. Lamentablemente yo no participé mucho en ese disco, pero fue el disco, vamos a hacer un disco después del éxito de Archipiélago,
Gustavo dijo, Gustavo siempre viento en contra, en vez de seguir la corriente y vámonos por ahí, seguimos con Ocho Amaros y vamos a hacer otro disco comercial como Archipiélago, Gustavo, nada, vamos a hacer un disco que si no lo compra nadie no me importa. Entonces hizo Amazonas Pero si y supiera que yo creo que Archipiélago y Amazonas son los dos discos que solidificaron la imagen de Guaco entre los músicos internacionalmente, como que, verga, hay una vaina en Venezuela que se llama Guaco que hay que ponerle el ojo. Eso me parece a mí que son los dos discos bueno, que... y unido con Triceratops. Esos tres discos fueron los que definieron a Guaco internacionalmente ante los músicos. No, lamentablemente no tuvimos un sello nunca afuera, no tuvimos manejo de la carrera del grupo fuera de Venezuela, pero esos discos eran referencias musicales en todos los músicos y eran hasta de estudio, temas de estudio. Una vez yo estaba, a tipo anécdota, una vez estaba aquí en Miami de visita y fui al cine con mis amigos, ¿no? Donde yo siempre llegaba. Y después salí del cine, bueno, vamos a tomar unos helados ahí cerquita. Nos estacionamos y cuando llegamos había un carro al lado con tres chamos adentro, con Guaco a todo volumen. Una canción que era Mira cómo camina, que es de Nano Temazo. Silva. Entonces yo oigo la introducción, ¿no? Yo, estos chamos, Claro, porque tiene un bajo malandro esa eh, canción. deben ser venezolanos oyendo Guaco. Pues, compramos los helados, nos salimos y la amiga mía es muy salida y le llega. Hola, ¿cómo están? Y los chamitos, I'm sorry, no speak English. Ya va, y ustedes, le dice la amiga mía, pero no hablan español, no, ustedes no son, ¿de dónde son? No, yo soy puertorriqueño, yo soy gringo, yo soy cubano-americano. ¿Y por qué están escuchando eso? Le dice ella. Porque es un tema uno de las materias de la universidad, estudiamos música, y esa canción nos la pusieron de examen. Analizar esa canción. Entonces acabamos de salir cine y estamos estudiando los tres aquí, debatiendo y tal. Y dice, no puede ser, es un grupo venezolano, sí, un grupo venezolano que se llama Guaco y tal. Y dice, bueno, él es el que le canta la canción esa. Y dice, no te puedo creer. Y dice, claro, sí, ven, Nelson, ven acá. Mira, unos amigos. Y, nice to meet you, Nelson Arrieta y tal. Oh, are you Nelson Arrieta? Y yo, sí. Oh, Arrieta. wow. Arrieta, yeah, Guaco, oh, incredible. Empezaron esos chanitos a decirme vainas en inglés que no entendía. Y yo, no, canta para nosotros, nos decía. Y lo que dicen estos coños, le decía yo a la amiga, que le cante un pedacito. Bueno, le canté un pedacito de la canción y se iban a morir los carajitos en el carro. Pero para que veas la influencia que tenía a nivel musical en los músicos guacos en esa época. Bueno, y todavía son referencias. Sí, sí, que esa es justamente la época que solidificó esa imagen dentro de los músicos, pues. Sí, Que por cierto, ese tema es otro tema donde que ahí te sueltas para improvisar y tal. Es un tema sí, sí. sabroso para descargar, ¿no? Ese tema es increíble. Sí. Sí, es un temazo. Ok, entraste a Guaco, grabaste Zapatero, entraste por la puerta grande porque pegaste de una en el primer disco, pegaste Zapatero. Sí, sí. De ahí para adelante fue en bajada, vamos que no viene carro. Hasta Durísimo. que mediados de los 90 que viene entonces esa época de los inventos como solista. ¿Eso qué es? Sí, ¿nueve sí. seis? 96 y 97 fueron los dos discos. Ok, entonces ya hablamos de la carrera como solista. Vuelves a Guaco. Ajá. Que ahí no había habido peleita, vuelves, ahí no hubo problema para volver, no No, hubo. no. No Es más, tu... Gustavo me decía, pero, mi hijo, ¿qué estás haciendo? Mira, venga, devolvete, ¿qué hacer? Y venga. Y cuando yo le llevo a Gustavo, mira, Gustavo, no se va a grabar, no va a grabar con hecho a mano porque no hay, el sello está muy mal y lo más seguro es que vuelva. Mira, sí, mi hijo, pedí la libertad. Y entonces le pedí la libertad a Montaner, me la dio y volví a Guaco. Y estaban grabando, ya estaban produciendo el disco como era y como es, ya estaba casi listo el disco. Que era Y como un grandes éxitos con unos temas nuevos, pero grandes éxitos regrabados. exactamente. Y no me daba chance, ya todos los temas estaban asignados. Y lo que hice fue participé en Disco Guaco, lo grabamos Jorrito, Luis Fernando y yo. Que ese es el tema también como para los músicos. Exactamente.
Ese es el tema donde va a una gira internacional y ahí es donde dicen, bueno, aprieten que esto es guaco, aquí vamos a dispararles con todo y después le vamos a cantar las baladas, pero... Exactamente. Eso fue, sí, sí, el tema ha sido de allí. Bueno, fue dedicado a James Brown. Era un tiempo, se hizo el tiempo guaco, por supuesto, género guaco, pero con mucha influencia de funk y inclusive cantando también. Estamos escuchando un disco de un grupo que se llama Screaming Headless Torsos, que es un grupo. Los descabezados gritones, sería la traducción. Exactamente, exactamente. Era pero el grupo es increíble. Si puedes por ahí buscarlo en Spotify, el grupo es increíble. Y tiene mucha influencia de eso, que ellos hacían funk, pero funk experimental. Y el tipo era un cantante, era un afroamericano, pero que cantaba con todas las olas del mundo. Y hubo mucha influencia de eso que estaba pasando. Siempre igual se dejaba permear, cada disco tenía como una influencia de lo que estábamos escuchando en el momento. A la vez, eso no se puede decir. Eso es lo que pasa cuando es un estudio artesanal. Artesanal, exactamente, sí. Pero mira, te voy a enviar un link de Amazon que tiene unos trípodes ahí. Ok, volviste a Guaco para Como Eres Como Es, pero era muy tarde para estar en el disco. Exacto. Estuviste ahí de refilón y después sí vino Equilibrio, si no me equivoco, ¿no? Vino Equilibrio, exactamente. Que Y ahí grabé. está el tema que tú estabas hablando, que estaban estudiando los chamos. Ajá. Y Mira cómo camina. ahí está Equilibrio, que es un temazo, que ya hablamos de ese tema. Ese disco es sabroso también, que la portada es de Cruz 10. De Cruz 10, exactamente. Y Y tuvo dos mezclas ese disco. Una edición, la primera edición, yo tuve las dos. la mezcla de Miguel Sotby, y después Miguel o César. Coño, es que me confundo porque César, había un locutor. Miguel hacía radio. Miguel es el locutor, exacto. A mí me César extrañó cuando Sotby. lo dijiste, yo, verga, yo no sabía que él era ingeniero de sonido. No, César Sotby, exacto. Siempre me confundo con esos dos. Y después, no sé, nos quedamos satisfechos con la mezcla y se volvió a mezclar y salió otra edición con la segunda mezcla que ya nos gustó. Viste, fíjate que yo sin saberlo noté la diferencia. No sé, alguien me Sí. dio el disco por un lado y luego me llegó por otro lado y se escuchaba diferente. Increíble, sí. ¿Y ese fue tu último disco con Guaco, no? No, después hicimos Galopando. Galopando, que ahí fue cuando ahí sí viene la peleita, ya estamos llegando a la peleita, ¿no? Ahí estamos llegando ya al verguerito, sí. No, Finalmente. finalmente llegamos al llegadero. Porque Eh, Galopando es ese disco que ahí está el buzo. ajá, está el buzo, yo grabé, coño, ella es esa estrella. Ahí empezó Gustavo con el, la influencia pop, y guaco pop, y guaco pop, y guaco pop, que Pero estamos para el espérate, ya pop. va. En Equilibrio hay un tema que fue el promocional que lo grabaste tú, que es una estrella, ella es una estrella, ¿no? No, esa es una estrella como tú. Oh, ok, ok, Ajá. ok. Esa es una estrella como tú, que es un tema de Fernandito eh, Molina, que es un chamito, hijo de un gran compositor, el compositor de Virgen Guatera, hay muchos temas Que increíbles de ese tema del arreglo a mí me gusta burda porque tiene una vaina que es muy guaco y que también es un poquito muy bam bam, que son Ajá, esos temas que arrancan como, yo no sé, yo no soy músico, pero probablemente tú lo vas a saber explicar mejor que yo después que yo ajá, te diga lo que yo percibo. ajá, Que es esos temas que arrancan, no sé si los tonos son, yo no sé la diferencia, pero unos tonos alegres, ajá, románticos. Y después en el coro como que cambia no sé si es la melodía, tú lo explicarás mejor que no, yo ahorita cuando yo termine, y se pone malandro y se pone como ajá, boom, agresivo. eh, es así, es así. Sí, mucha influencia, como te digo, Guaco era reflejo de lo que estábamos en ese momento escuchando. Y en esa época escuchábamos mucho Clímax, mucho Bam Bam, y esa canción era una balada, se fue concebida como una balada.
Jorge Luis Chacín le pone melodía a la letra de Fernandito Molina y lo agarra Juan Carlos. Y Juan Carlos, bueno, todos los arreglistas que se precien de serlo y que sean buenos, eh, siempre ven como el ambiente o los ambientes que puede generar una canción. Y de ahí parten a hacer el arreglo. Entonces, muy sutil el principio, porque la temática también era romántica, una canción muy bonita, hermosa, melódicamente por Jorge Chacín y la letra por Fernandito. Y al principio la canción es como un ambiente todo bonito, todo light, todo amor, todo chévere. Y al soltar los versos, arranca el camión de Guaco con mucha influencia cubana y funk. eh, y el tema, pues ese tema improvisé yo. ¡Ah! Ahí te vas duro, Me sí, sí, sí. encantó, me encantó porque Que el tenía coro mucho, dice, ¿no? te pareces tanto a ella. Ajá, exactamente. Ah, fíjate Así que yo como tú sí. lo dijiste, así mismo es. O sea que no estoy tan sordo, coño. No, no. Pero es que la gente no puede, puede no saber técnicamente. Es más, lo que yo te estoy diciendo también es una descripción escueta. Ya el arreglista o un arreglista o un productor te puede explicar ya técnicamente cómo es la cosa. Pero la gente percibe esos cambios. Ay, esa canción es como muy bonita y después se pone sabrosa. Eso ya es una descripción, ¿no? Mira, ajá, entonces viene Galopando, disco para el que tú grabaste y Jorge Luis Ajá, también, pero creo que esas exacto. grabaciones no salieron, ¿no? No, sí, sí, esa grabación salió, el disco Galopando, pero O no, salió el disco, pero ustedes nunca lo promocionaron porque ya no estaban. Vino el paro, ¿no? vino el paro petrolero y después del paro yo salgo o me sacan, mejor dicho. Ya vamos a Porque hablar de cortan esa el paro. peleita. Eh, Que yo sé que tú, ya eso pasó, ya se reconciliaron, pero en ese momento fue una época que, bueno, fue una peleita fea. es que no fue ni pelea, no fue una pelea, fue una cosa que yo dejé pasar simplemente, porque ya venían años de malas condiciones, mal mal manejo de la banda por parte del manager que estaba, ¿Qué era mal quién? ambiente, Rojita, Ah, por eso. mal ambiente de trabajo, o sea, era un cúmulo de muchas cosas. La continuación de este episodio puedes disfrutarla gratis en mi Patreon. Solo tienes que suscribirte en el link que está en la descripción y usar la prueba gratis por 7 días. No solamente vas a escuchar el cuento completo de la salida de Nelson de Guaco, sino también puedes disfrutar de todo el material exclusivo que hay allí con Ronald Borjas, Luis Fernando Borjas y mucho más. La idea es que te guste y quieras quedarte para apoyar el proyecto, pero si no puedes, no pasa nada. Ya sabes, patreon.com/Daniel Necesita. Gracias.